Hola, buenas. Mi nombre es Mauricio Pereira, soy licenciado en Tecnología y hoy le voy a dar la clase de la colocación de clavo endodural de fémur y tibia. Puede ser de Kuncher o Esper, según la patología que tenga el paciente. Esta clase corresponde al curso especializado 1 y va complementando el resto de las clases que ya se dieron antes. Bueno, dicha clase tiene como objetivos conocer nuestro rol frente a dicho procedimiento, principalmente eh, la radioprotección de tanto nuestra como del equipo multidisciplinario que se presenta en bloque quirúrgico, también el posicionamiento del paciente y de la camilla para que nosotros podamos lograr las mejores imágenes posibles, la colocación del arconcel, los monitores, alguna cosa que tenemos que correr, que más adelante vamos a ver, y también saber el paso a paso para ir adelantándonos a dicho procedimiento para que el procedimiento salga lo mejor posible y eh, lo más rápido posible, ya que en este caso los pacientes van anestesiados y ya sabemos que la anestesia anestesias largas pueden empeorar la calidad del paciente. Bueno, hay que tener diferentes consideraciones preoperatorias, como por ejemplo, o saber diferentes cosas que se van a dar en esta cirugía. La presencia de la sala previo, por esto que comenté, los lugares, la camilla, yo que sé, en salas más chicas de bloque quirúrgico, ponele tiene que ir todo en su lugar para que nosotros podamos entrar, porque a veces se olvidan de que estamos nosotros, que el arco es un aparato grande y en algunas salas no entra, o tener lugar para maniobrar, intercambiar. Mira, esto, el arco acá no me entra, podemos correr esto, podemos también la mesa de tracción, ponerla de diferente manera, yo de este frente no te lo voy a poner acá, el perfil, y todo así para poder intercambiar con los traumatólogos y todo el equipo que allí se encuentra. El monitor donde lo querés, todas esas cosas. Bueno, nosotros sabemos que al subir a bloque quirúrgico hay que cambiarse la ropa, no se puede usar la misma, ya que en ese lugar hay una extrema limpieza, y tratar de no llevar eh, gérmenes que se pueden encontrar en la ropa con el uso normal. Entonces allí nos dan en bloque quirúrgico un pantalón y una casaca nueva, que casi siempre son de TNT, para que nos colocamos. El gorro es fundamental y los zapatones para proteger, para no llevar mugre en los zapatos para el bloque quirúrgico. Hay que tener diferentes precauciones dentro de la sala. Como por ejemplo, yo qué sé, si el paciente ha entubado el tubo, el tarro de anestesia, no chocar nada con el arco C. Entonces eso es una de las cosas que nosotros vamos previendo al ir enseguida que nos llaman para dicha intervención. También una cosa fundamental es que las partes, los materiales estériles, como por ejemplo los campos que van encima del paciente, la mesa de instrumentista principalmente, eh, eso sobre todo. También a veces en la cialítica se le coloca eh, un manguito estéril para que los traumatólogos vayan moviendo la luz para ellos, donde ellos precisan. Eso también no se puede tocar, porque a veces yo que sé, te dice, alcanzame la cialítica, ay, tocaste la parte estéril que el instrumentista le colocó, entonces lo tiene que cambiar o tenés que avisar en ese caso. Los traumatólogos también tienen una consideración preoperatoria, la selección del clavo, más o menos el diámetro y la longitud adecuada. Bueno, para dicho procedimiento se usa el arco en C, el cual tiene un intensificador, un tubo y los monitores, que es donde se van a ver las imágenes, ¿no? El intensificador, el tubo y los monitores. Y acá están todo el mecanismo de movimiento, la rueda, los cables, los diferentes frenos que nos van a dar los movimientos óptimos para que nosotros podamos eh, mover el arco con facilidad.
Bueno, uno de los principales roles que tenemos es la radioprotección, tanto de nosotros como de las personas que están allí, como hablé anteriormente. El rol del licenciado es eh, utilizar todas sus herramientas posibles para que la dosis para el paciente y para los trabajadores ocupacionalmente expuestos que allí se encuentran, disminuirla lo menos posible. Bueno, ¿qué se utiliza para, qué se puede utilizar? La colimación, colimar lo más posible, eso disminuye abundante la dosis. El uso de refractaria pulsada, nosotros sabemos que la pulsada, tirar radiación pulsada, eh, disminuye la cantidad de radiación hacia el paciente. También la distancia de la fuente de la radiación, sabemos que disminuye el doble de cuadrado de la distancia, entonces hay que estar lejos del paciente y del tubo de rayos X. Nosotros sabemos que la mayoría de la radiación que recibimos es la de la dispersa que tiene el paciente. La dispersa hacia dónde sale es contraria a la entrada del haz de rayos X. Por ejemplo, por eso en la mayoría de los procedimientos, o el 99% de los procedimientos, el tubo de rayos X va abajo. ¿Por qué? Esto nos da que cuando rebotan los rayos X, la dispersa es contraria a las de rayos X, entonces va a ir para el piso. En el caso de que si nosotros lo ponemos arriba, los rayos X van a chocar con el paciente y la mayoría van a salir para el aire y no vamos a irradiar más el cristalino, que sabemos que es una zona radiosensible, entre esas partes. También del tubo, como dije, pero principalmente es dispersa. Y también nos tenemos que eh, poner en trabajo a la hora de disparar, poner yo decir, bueno, va a rayos, de que todas las personas que allí se encuentran en la sala tengan la blindaje personal. Los lentes, fundamentalmente, el chaleco plomado y el protector tiroideo. Una cosa importante es que los chalecos plomados, la mayoría se encuentran en bloque quirúrgico, son abiertos atrás, tienen protección plomada solo en la parte interior del cuerpo. Por ende, a la hora de eh, que nosotros hagamos, eh, que nosotros disparemos, decirle a la persona, bueno, ponete de frente porque ahí no tenés protección contra los rayos X. Bueno, acá vemos el tubo de rayos X con diferentes eh, protecciones que en este caso pueden ser estériles o no. Lo que nosotros precisamos que esté estéril es la parte que va a ir eh, sobre los campos estériles, los campos que se le colocan arriba al paciente. En este caso, ponele, yo qué sé, en una cirugía de columna que el arco va por arriba del paciente, podría ser todo esto estéril, bien pegado, con unas pinzas que se le colocan, que la da el instrumentista, que la pone él, entonces armás todo el arco estéril. Pero comúnmente solo está la parte del intensificador, que se le pone una bolsa, un campo, para eso, porque esa parte va a ir arriba de los campos, entonces va a estar en contacto ínfimo con los campos, y para no perder la esterilidad de dichos campos, o de la pierna, o de la parte que se va a abrir de, de la pierna del paciente. Bueno, acá vemos la sala de bloque quirúrgico más o menos, las asialíticas, la mesa de tracción con sus botas, que es aquí donde van a ir las piernas. Por acá a este lado estaría el carro de anestesia, eh, el carro de electrodos, con el bisturí eléctrico, digo, donde va a ir enchufado el bisturí eléctrico. Esta es la mesa del instrumentista con el instrumentista, esto es lo que no se puede tocar, más o menos algo así. Estas son diferentes bombas que en realidad eh, en este curso no me interesa saber para qué son, pero
hay que tener cuidado de limpiar la zona donde nosotros vamos a estar. Por ejemplo, en este caso, eh, parece ser que le van a hacer la pierna izquierda porque el instrumentista está de ese lado. Ya vamos a ver la distribución de la sala más adelante. Justo acá tenía. La ilustración de la sala para ambos procedimientos es así. El paciente va en decúbito supino. Ya vamos a ver las variantes de los miembros inferiores, cómo van a ir cada uno más adelante, pero en cuanto a los equipos que hay a la vuelta, es más o menos igual. Eh, el carro de anestesia va en la cabeza del paciente, en la parte superior del paciente. Acá va el- donde va enchufado el bisturí eléctrico. El arco en C va perpendicular al miembro afectado. Por ejemplo, en el lado contralateral y perpendicular al miembro afectado. En este caso sería el miembro izquierdo del afectado porque nosotros estamos acá. ¿Y por qué vamos acá nosotros y no del otro, y nuestro arco va acá y no del otro lado? Porque acá están los traumatólogos que van a trabajar sobre el miembro afectado y van a estar lo más cercano posible a ese lugar. Acá está, iríamos nosotros, atrás del arco en C, el monitor, que en realidad hay que hablar con los médicos donde le gusta mejor que esté. La mayoría de las veces a los pies y en esa posición más o menos les queda bien a los médicos, a los traumatólogos para poder realizar dicho procedimiento. Ya que le queda de frente, no se tiene que dar vuelta para ver las imágenes y todo eso lleva eh, a, a poder la comodidad de dicho procedimiento, la rapidez también. También el monitor lo tenemos que ver nosotros, porque nosotros nos piden, bueno, dame, yo qué sé, un perfil del foco de la fractura. El foco de la fractura es donde está fracturado el hueso, por así decirlo. Entonces, si nosotros, yo qué sé, o le ponemos más distal, o distal o proximal del foco, no le estamos dando lo que el médico quiere. Entonces tenemos que ver también el monitor para ir dando la imagen o corregir. Bueno, capaz que esa imagen le sirve al médico del foco porque se ve una parte del foco. Pero nosotros luego en la otra radiografía tenemos que centrar bien el foco para que el médico pueda ver lo mejor posible, o yo qué sé, quiero ver la iniciación, quiero ver los agujeros para transficiar, diferentes cosas que se pueden ir dando, entonces tiene que verlo tanto el traumatólogo y nosotros. Por eso no va perpendicular al miembro, ponerle va en diagonal al miembro, porque acá nosotros lo vemos y los médicos también. Acá va el instrumentista detrás del traumatólogo, la mesa del instrumentista y los dos traumatólogos, que a veces son más, a veces son tres, pero comúnmente es con dos alcances. Después a la vuelta va a ir más gente, yo qué sé, va a estar el anestesista, que en realidad no tendría que estar adentro de la sala a la hora de hacer rayos X, o lo más lejos, o lo más lejano posible que nosotros le podemos recomendar, donde ellos vean los monitores, para ellos está bien. A veces, algunas veces le tienen que poder pasar alguna medicación o algo, y, y entran, y ahí entran con chaleco plomado, collarete y lentes plomados. También hay circulantes, el anestesista tiene un circulante, el instrumentista tiene otro, para alcanzarle cosas que precisen, gasas, diferentes tornillos, cosas que van a ir precisando. Bueno, acá vemos dos radiografías, de, como ustedes ya han visto varias veces, de fémur, un fémur que no tiene ninguna patología o ninguna fractura de diáfisis, acá con fractura de diáfisis, de frente y el perfil, que acá vemos una fractura desplazada. Bueno, las fracturas diafisarias se toman como de 2 centímetros por debajo del trocánter menor y 8 centímetros proximal a la articulación de la rodilla. Más o menos ahí eso sería lo que cumple este criterio. Y este criterio, este tipo de fracturas en esta región
se trata con clavo endomedular. Si es solo ese tipo de fractura. Clavo endomedular tipo Kuncher, que en realidad es un clavo que tiene tornillos bloqueados que más adelante lo vamos a ver. Bueno, el paso a paso, más o menos, de la colocación de Kuncher de fémur que vamos a dar primero, que es más o menos lo mismo para tibia, pero con algunas variantes. Bueno, tenemos la colocación del paciente en la mesa de tracción. El paciente lo colocan los médicos, más o menos como ellos quieren, lo bajan lo más posible con su almohadilla de tracción, le traccionan las piernas, más o menos lo que ellos creen que es la posición habitual para trabajar, pero luego esa posición o la rotación del miembro lo van a ver con una eh, reducción de esa fractura o los diferentes movimientos que tienen que hacer para poder alinear esa fractura tanto en rotación como en acercarla lo más posible y hacer que vuelva a ser como su anatomía normal, así decirlo. Hablamos de que el paciente coloca, lo tracciona los miembros, después aparece, hasta acá no aparecemos nosotros, ¿no? Podemos ayudar a pasar al paciente o alguna cosa de eso, pero nuestro rol empieza acá, en reducción de la fractura. Los médicos colocan, le atan los pies con la mesa de tracción, que luego la vamos a ver, y le reducen la fractura quiere decir alinear lo mejor posible dicha fractura. Por ejemplo, en esta placa sería llevar que coincidan las dos cavidades endomedulares, la parte distal, distal del foco y proximal del foco, para poder meterle el clavo dentro de la endomedular. Después de la reducción, de que los médicos dicen, bueno, te giran un poquito el pie, bueno, tenemos que cincharle así, tenemos que eh, apoyarnos más sobre la parte superior del muslo para hacer coincidir esto a la hora de pasar la guía y todas esas cosas. Los médicos quedan de acuerdo, luego eso los médicos se van a lavar. Se lavan los pacientes, se lavan los médicos y ahí empieza a estar todo estéril ese miembro. Lo pintan al paciente para que quede todo estéril, le colocan los campos y luego viene la marcación del punto de entrada e iniciación. Y luego agranda la iniciación, luego introducen una guía. Dicha guía va a ir por la cavidad medular, que más adelante vamos a ver. Después reducen para el pasaje de la guía, visualización de la guía en el fémur distal, expresado de la reducción del pasaje del foco de la fractura, medición del clavo a colocar, colocación del clavo, transmisión distal y bloqueo distal, control de largo de los tornillos, reducción de la fractura si la tiene y bloqueo proximal. Eso vamos a ver más o menos más adelante. Bueno, el paciente va colocado en decúbito supino, como hablamos anteriormente, en una mesa de tracción. Esto que vemos acá es el arco en C del lado contralateral al miembro afectado. El miembro afectado va estirado por encima del otro y un miembro por debajo del otro. ¿Para qué? Para que nos permita hacer los perfiles cuando nosotros pasamos el arco para este lado. Giramos el arco, rotamos el arco y nos permite hacer el perfil. Acá frente sería frente, perfil. Acá vemos la mesa de tracción, atando el pie, esto fue lo que le hablé anteriormente. Acá hay diferentes llaves que los médicos van girando para alinear o desalinear, se hinchan un poco más desde acá abajo para alejar o superponer más la fractura y en fin, lo alinean de esa manera.
Y nosotros acá, cuando no tienen ningún campo, si nosotros le logramos dar el frente y el perfil, luego memorizamos más o menos dónde estábamos y le damos el frente y el perfil. Bueno, esto es más para los traumatólogos, pero nosotros tenemos que enfocarle la parte proximal del fémur, que se vea el cuello, la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, para que los médicos puedan saber si están entrando en el lugar correcto. Si no, van a pedir un frente y un perfil. El punto de entrada o en la fosita de inserción del piramidal, acá, o el trocánter mayor. Por eso nos debemos enfocar ahí. No van a pedir frente y perfil. Esto se hace ahí porque es el lugar de la prolongación de la cavidad medular. Bueno, acá vemos la primera herramienta que usan los médicos, que acá nosotros le mostramos un frente de pelvis, en el cual van a agujerear con un punzón. Acá, primero digo, van a agujerear con un Kirchner acá abajo, en la imagen de abajo a la izquierda, o a veces con un punzón que lo giran y rompen la cortical del hueso para entrar a la cavidad medular. Ahí bien, que están bien posicionados a la altura del trocánter menor o la inserción del piramidal. También los médicos meten los dedos y tocan el trocánter mayor. Bueno, más acá tenemos que iniciar. Y después nos piden un perfil para a ver que ellos van alineados con la cavidad medular, porque algunas veces se pueden ir por debajo, eh, lo cual es una posición óptima para entrar a la cavidad medular. Entonces nos piden frente y perfil. Nosotros, en dicho procedimiento, como ustedes saben, hay que tener el arcon C, el intensificador del arcon C, que es la parte que queda arriba, lo más cercana a la región posible para que nuestra radiografía sea lo más panorámica posible. Ahí le mostramos frente y perfil, como ya dijimos. Después de que inició con el punzón, me faltó decirles que agranda el punto de entrada. ¿Para qué agranda el punto de entrada? Con este objeto que se llama agrandador del punto de entrada, para poder pasar luego los diferentes instrumentos, el clavo, eh, las fresas fijas y, y eso es para poder seguir trabajando dentro de la cavidad medular. Bueno, luego se introduce la guía. La guía viene a ser tipo una maroma que se usa como guía, como dice la palabra, para poder fresar, para poner el clavo principalmente. La guía tiene, eh, el pasaje de la guía tiene una complicación que cuanto más experiente sea el médico, mejor, ¿no? Pero por ejemplo, acá vieron que la parte proximal y distal, del fémur no están alineadas. Algunas veces los médicos, con el movimiento que hicimos nosotros en la reducción de la fractura, cómo iba a tener que mover el trazo proximal y distal, ya saben qué movimiento tienen que hacer porque nosotros ya hicimos esa imagen previamente a la colocación de los campos y se hinchan, mueven la pierna, se apoyan, mueven hacia lateral, hacia medial, la parte blandas y ya saben lo que tienen que hacer. O algunas veces le pueden poner un Kirchner, que el Kirchner se atornilla a la cortical acá, como vemos en la imagen superior izquierda, para alinear el trazo proximal con el distal y así alinear sus cavidades medulares y poder pasar la guía. Vieron que acá hay un frente y arriba a la derecha hay un perfil. Se hinchan el trazo proximal, alinean su cavidad medular para poder pasar de la cavidad medular de la parte proximal a la distal. Es eso nomás. Y luego, ¿qué pasa? Luego siguen avanzando la guía hasta llegar
a la rodilla. Acá vemos que en la imagen de la izquierda abajo avanzó la guía, pasó hacia el trazo hasta el trazo distal, y luego le mostramos otra imagen que nosotros tenemos que mostrar luego del procedimiento, que es que la guía llegó hasta el fondo, hasta donde termina la cavidad medular. Por- Luego que ya, primer paso, le mostramos cómo alinear el hueso, cómo se reduce esa fractura al principio. Le mostramos dónde es la iniciación para, para que, para que pongan, para ingresen el agujero siguiendo la cavidad medular, continuando la cavidad medular, que dejamos que era en el trocánter mayor o en la fosa del piramidal. Luego se agrandó esa parte. Nos pidieron imágenes, frente y perfil para eso. Luego el foco de la fractura para el pasaje de la guía. La guía llegó hasta el final. Ahora viene lo siguiente. Sería el fresado. El fresado es, la guía es una mecha tipo de taladro que es hueca en el medio y va a través de la guía como método de Seldinger, eh, agrandando esa cavidad medular para la inserción del clavo que, que luego van a meter. Entonces, nosotros le mostramos principalmente el foco de fractura, que es el lugar donde se traba más el fresado, va comiendo toda la cavidad medular hasta, hasta que pasa el foco de la fractura. Comúnmente, si quedó alineado, pasa fácil, o al principio, cuando el fresado es muy pequeño, pasa. Pero cuanto más se va agrandando esa mecha, esa fresa, más complicado se hace. Entonces tenemos que mostrarle el foco de la fractura para que pase la fresa hasta el final de la cavidad medular, como acá vemos en las imágenes. A veces tiene que mover hacia lateral, hacia medial, hacia arriba, hacia abajo, para que pase mejor la guía, la fresa, digo. La guía no se saca hasta el final del procedimiento, ya vamos a ver cuándo se saca. Bueno, luego que se fresó toda la cavidad medular, se llegó con un incremento de 0,5 milímetros por vez, por ejemplo, 8,5, después 9, después 9,5, después 10. Bueno, ahí voy, bueno, como los médicos ya vimos una concepción preoperatoria, eh, le van a colocar un clavo de 10 milímetros, por ejemplo. Entonces ya sabe que como ellos agrandaron la cavidad medular hasta 10 milímetros, eh, saben que ese clavo va a entrar. Entonces no tienen problema. Lo siguiente que viene es chequear la longitud del clavo. ¿Qué tan largo va a ser ese clavo? Que más o menos tienen 4 o 5 igual, 4 o 5 diferentes medidas, más o menos la medida convencional que lleva ese paciente, que ya me dieron con la placa, con la primer placa diagnóstica que le hicieron. Entonces, para saber bien la medición del clavo, ¿qué hacen los médicos? Nos dicen, bueno, dame un frente de la parte del trocánter mayor, como se ve acá a la derecha. Entonces, los médicos saben que la guía que está adentro, que no la sacaron todavía, mide 20 centímetros, yo qué sé, mide 60 centímetros, ponele, o 1 metro, ponele. Entonces, ¿qué hace? Le colocan una guía del mismo tamaño hasta el lugar donde va a ir la parte superior del clavo, ¿no? Entonces, la parte que quedó fuera de la guía que está adentro, le restan a la guía que es de la misma medida, eso, ponele, yo qué sé, ponele que, por así decirlo, bueno, esta guía es de 1,20 m la que está adentro, la de afuera también. Entonces,
Si acá terminase la guía que va adentro, le restan esta medida, que ponele que son 20 centímetros, entonces saben que el clavo que tiene que colocar es de la longitud de un metro. Ponele. Y el diámetro del clavo ya lo tienen pues, según lo que fresaron ellos. Acá vemos cómo va colocando el clavo, que nosotros vemos el avance, cuando ingresa, nos piden un frente, otro frente cuando va pasando el foco de la fractura. A veces también tienen que mover en medial, lateral, superior e inferior, un poco eso para que se alineen mejor, ya que ahí sí tiene que quedar bien enfrentado. El clavo va avanzando a través de la guía, el clavo es hueco en el medio también, y hasta que llega al final de la rodilla y nosotros tenemos que mostrar que quedó bien ahí. ¿Qué paso viene ahora? Uno de los pasos más difíciles para, para un licenciado no experiente, que es ver los agujeros redonditos de transfesión distal. Dicho clavo, no sé, creo que no le nombré, sí le nombré, pero capaz que no quedó claro, tiene unos agujeros, que acá se ven en la parte de frente, unos agujeros para poner tornillos cruzados. ¿Qué hacen esos tornillos? Que no se salga de la cavidad medular. También controla que no se rote el clavo para los costados, entonces lo bloquea en ese sentido. Por eso se llama agujeros bloqueados o algo así. Bueno, en el fémur la transmisión se hace, la transmisión distal se hace de lateral a medial. ¿Qué quiere decir esto? Que los médicos van a hacer los agujeros desde la parte lateral del fémur, van a poner esos tornillos de la parte lateral del fémur hacia medial. ¿Por qué de lateral a medial y no de medial a lateral? Porque nosotros sabemos que por la parte interna de, como aprendimos en anatomía, por la parte interna del fémur corren ciertos vasos que eh, si se rompen esos vasos es terrible, terrible desastre, entonces se prefiere hacer de lateral a medial que de medial a lateral, como diferentes centillas que ya vamos a hablar sobre eso. El intensificador de imagen debe quedar perpendicular al agujero. ¿Cómo logramos esto? Bueno, nosotros ya pusimos el arco en un principio perpendicular al miembro afectado, ¿no? Entonces, este es el miembro afectado, ¿no? Está perpendicular, por así decirlo. Bueno, ponemos en posición lateral, rotamos el arco y nosotros sabemos por anatomía que el fémur va de superior a inferior, va de lateral a medial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que girar el arco, está perpendicular. Lo giramos así y entonces el tubo de rayos X lo movemos hacia la parte superior. Por así decirlo, damos una angulación caudal al rayo. Esto nos va a dar que nuestro arco esté perpendicular al hueso del fémur, literal. Nosotros estábamos en un frente, pasamos al perfil, lo deslizamos hasta abajo, frente a rodilla, y agarramos y deslizamos el tubo hacia la rodilla para quedar perpendicular al fémur. Bueno, después, una de las cosas que se puede tener como referencia de cuánto lateral yo le doy es el mango del clavo,
que ahora más adelante se lo voy a mostrar, para, eh, para saber que yo estoy bien de perfil a los agujeros. Y lo otro que me falta es, con el barrido, hacer que los cóndilos se junten, por así decirlo, para que se entienda bien. Es como la placa convencional que hacía. Bueno, nosotros hicimos esto, hacemos la placa. ¿Qué pasa si no nos queda redondito como la imagen de abajo? Bueno, tenemos que corregirlo. Si en ese caso nos quedan los agujeros chinos, que lo nombramos así, se corrige cruzado. Quiere decir que no estamos bien del todo en el lateral, en la rotación del tubo, en este. Si nos aparecen los ojos de serpiente, que sería en el otro sentido, nos faltó en el freno de barrido un poquito de angulación craneal o caudal. Y ahí vamos corrigiendo. Y si nos quedan medios oblicuos, medios cruzados en diagonal, quiere decir que están mal los dos. Ahí corregimos uno y después corregimos el otro, para poder llevar a cabo eh, dicha transición que los médicos precisan que se vea redondito, redondito, para poder meter esos tornillos que van a bloquear el tornillo. Acá vemos el paso a paso. En la foto B se ve que los médicos con un bisturí ponen un bisturí en la piel, afuera del paciente, para ver más o menos dónde tienen que cortar la piel para luego hacer el agujero. El- Ahí vieron que queda enfrentado el agujero, entonces bueno, dice, con el bisturí hacemos un agujero ahí. Pim, hacen el agujero ahí. Luego, hicieron el agujero, avanzan hasta el hueso y dicen, bueno, a ver si yo hago el agujero acá. Vieron que los agujeros están redonditos, con el taladro. Van, más o menos se enfrentan al agujero, a la cortical donde va a estar el agujero del tornillo, y te muestran, bueno, acá estoy bien, bueno, sí. Luego hacen el agujero de cortical a cortical y luego ponen el tornillo. El arco en C, esto, después que nosotros logramos que los agujeros estén redonditos, me faltó decirle esto anteriormente, no se mueve, trancás todos los frenos que tenga habidos y por haber, para que no se mueva, porque si no tenemos que volver a hacer todo eso de vuelta. El médico va a entrar ahí y va a ir eh, diciendo, bueno, dame acá, dame acá, dame acá. Va a ir moviendo el bisturí primero, va a ir moviendo la mecha de arriba hacia abajo, para poder hacer coincidir tu agujero con el agujero del clavo endomedular. Una cosa que me olvidé decirle anteriormente, hay que dejar espacio, o sea, llevar lo más posible el intensificador a la parte medial del miembro afectado, para darle lugar, en el lugar del tubo, al médico, para que pueda trabajar tranquilo en la parte lateral del fémur, para que le dé lugar para hacer el agujero y esas cosas. Y luego en la foto D se ve cómo pusieron el tornillo, se ve que rellena el agujero, entonces ahí está puesto el tornillo. Y luego no van a pedir un control del largo de los tornillos, porque los médicos tienen un medidor para ver el largo, los milímetros que tiene, depende del paciente, depende de qué parte del fémur agarre, y, y ta. Entonces, después que terminen, nos van a pedir un control de largos tornillos. A veces se pasan un poco hacia la parte blanda, a veces no. Si se pasan, lo cambian, a veces le queda corto, porque el tornillo tiene que tocar las dos corticales. Luego a veces ponen uno o dos tornillos, en este caso hay uno, pero vieron que acá arriba tiene otro lugarcito para poner otro tornillo. ¿Qué hacen los médicos? Cinchan el clavo para arriba para acercar esos trazos lo más posible y recuperar la longitud de ese fémur, de la longitud anterior a la lesión de ese fémur.
vieron que acá está un poco separado y acá está más junto. Eso quiere decir que en este, vieron, está separado, entonces agarraron y se hincharon del clavo para que se junten los dos trazos y reducir ese espacio. ¿Estaban así? Agarraron, se hincharon el clavo del mango de afuera del paciente para que se junte lo más posible. Pero que acá, entonces nosotros, luego de hacer la transmisión distal, le mostramos los agujeros redonditos, pusieron los tornillos y después que pusieron los tornillos, le mostramos que el largo de los tornillos era adecuado, vamos al foco de la fractura y le mostramos a ver qué tan separado quedó y ellos deciden si, si, si lo reducen o no. Reducción sería acercar los dos trazos. La transfesión proximal se hace con con el mango, ese que les hablé, que es el que nos fijamos para que, para que, para lograr la rotación adecuada para un lateral adecuado para la transmisión. Entonces acá con un protector elíptico hacen lo mismo, pero acá tienen la guía del mango. Entonces ellos saben que a la altura de este agujero, el clavo endomedular tiene un agujero. Entonces agarran, hacen un agujero en la piel, en este caso solo está ahí un hueso y el clavo, hace el agujero de la piel, cortan la superficie de la piel, con el protector ístico hacen que llegue a la cortical del hueso, agujerean con el taladro, ahí saben que le va a conseguir, entonces no precisan imagen. Agujerean con el taladro, pasan de una cortical a la otra, miden el tornillo para que toque las dos corticales y ponen el tornillo. En esta parte no precisa imagen. ¿Cuándo precisa imagen a nosotros? Es para ver el largo de los tornillos. Le mostramos un frente del largo de los tornillos, a ver si se pasaron, si me dieron bien, si no, si quedaron bien, están. Si, si no, nos van a pedir otra imagen. Si no, lo van a cambiar los tornillos y van a pedir otra imagen para controlar el largo de los tornillos y está. Y acá también ven la altura que le quedó el clavo. Acá se ve el protector ístico. Ya se ven las partes blandas, se atraviesa, toca la cortical, ahora van a meter la mecha, van a hacer el agujero, después van a medir el tornillo, van a poner el tornillo y nos piden el control. Ahí se ve con el tornillo puesto y ya, es eso.